En la historia de Disney como compañía de animación, hay largometrajes que marcaron un antes y un después en el estudio. Es el caso de La Sirenita, con el que la compañía volvió a sus raíces tras 2 décadas en oscuridad y altibajos. La empresa no levantaba cabeza desde la muerte de su fundador en 1966, y el cuento de Hans Christian Andersen era el último intento para recuperar las esencias que se habían perdido. Sin querer, como ocurre casi siempre con Disney, se dio inicio a la década más gloriosa, su renacimiento. Así de importante es la adaptación del cuento de Hans Christian Andersen de La Sirenita en 1989 para la compañía Disney. Y aquí, tras el micrófono, les estaremos hablando en los siguientes programas sobre su autor, el cuento original, la adaptación de Disney en 1989, su secuela en el año 2000, La Sirenita 2, Regreso al Mar, y la precuela del 2008, La Sirenita, los comienzos de Ariel, y el próximo live action que se estrena este 26 de mayo del 2023 y ya está dando mucho que hablar por los fans y los críticos de cine. Te sugerimos suscribirte al canal de YouTube, activar las notificaciones y darle like. Recuerda que nuestra meta es llegar a 1000 suscriptores y ya llevamos más de 300. Compártenos con tus grupos y así haremos crecer este canal y llevarte información divertida y mucho contenido. ¡Comenzamos! El caso de La Sirenita es el culmen de un proceso de renovación que hubo dentro de Disney. Los años 80 fueron muy turbios para la empresa. Tras el dramático desalojo de Ron W. Miller, yerno del difunto fundador, y la llegada de Michael Eisner y Jeffrey Katzenberg a la compañía, cuyos cambios drásticos estuvieron por llevarlos a la bancarrota. Sin embargo, La Sirenita consiguió más de $184 millones. La crítica fue unánime. Había vuelto la esencia Disney. El filme fue nominado a 3 premios Oscar y ganó 2 de ellos, algo que no sucedía desde 1977. Fue también el primer largometraje de animación y el primer clásico de la compañía en optar al Globo de Oro, a la mejor película, comedia o musical, además de ganar 2 premios Grammy y conseguir que su banda sonora fuera disco doble platino en ventas. La Sirenita es un cuento clásico de la pluma del escritor danés Hans Christian Andersen, quien debe su celebridad a las magníficas colecciones de cuentos de hadas que publicó entre 1835 y 1872. Son creaciones suyas relatos como El patito feo, La Sirenita, El soldadito de plomo, El sastrecillo valiente o La reina de las nieves, en la que se basan las películas de Frozen. Inspirándose en tradiciones populares y narraciones mitológicas extraídas de fuentes alemanas y griegas, así como en experiencias particulares, Hans Christian Andersen llegaría a escribir un total de 168 cuentos protagonizados por personajes de la vida diaria, héroes míticos, animales y objetos animados. La Sirenita fue publicada en 1837. Está basada en experiencias personales que reflejan un amor incomprendido que vive Hans Christian Andersen, un infortunio embellecido con un magistral relato. La Sirenita original, de la mano de Andersen, es la historia de una sirena que vive con sus hermanas y abuela en el fondo del mar. A cada sirena, al cumplir los 15 años, se le permite conocer el mundo de los humanos y ella, en una ocasión, salva de un naufragio a un príncipe del que se enamora. El príncipe nunca llega a ver a la sirenita y ni siquiera llega a saber quién fue quien lo salvó del naufragio. La sirenita va con la bruja del mar, quien le concede a cambio de su voz tener piernas y poder ir con el príncipe e intentar poseer un alma inmortal como los humanos. Ella no logra que él se enamore de ella y además este se casa con una princesa. La sirenita es convencida por sus hermanas de matar al príncipe para que volviera a ser sirena, pero no pudo hacerlo, así que ella, al despuntar el sol, termina siendo espuma de mar y el príncipe entiende que ella lo había salvado del naufragio. Un fin triste y conmovedor.
Muy diferente la adaptación que hace Disney en 1989, con un hermoso final feliz, donde Ariel es la hija menor de Tritón, el rey de las profundidades del mar. Ella es un ser acuático angelical, lleno de carisma y mucha curiosidad. Colecciona objetos y cacharros de los naufragios de barcos y en una tormenta rescata a un príncipe llamado Eric, del que se enamora a primera vista, lo que la lleva a sucumbir a la envidia y maldad de la bruja del mar llamada Úrsula, que por hacer daño a Tritón, que no está de acuerdo que Ariel trate de acercarse a los humanos, la convence de tener piernas para ir tras el príncipe, y a cambio Úrsula se quedaría con su melodiosa voz. La sirenita es llevada al castillo del príncipe Eric, con el cometido de enamorarlo antes de 3 días y que se den un beso de amor verdadero. Si no, ella volvería a ser sirena, misión que no logra, ya que la bruja Úrsula se convierte en una bella doncella y engaña a Eric con el hermoso cántico que lo relaciona con la joven que lo salvó de morir ahogado en las profundidades del mar. Con ayuda de los amigos de Ariel, la bruja Úrsula es vencida, pero no a tiempo de la puesta del sol. Cuando está a punto de fallecer, la sirenita, su padre Tritón, que ama a su hija, le otorga las fuerzas y de nuevo con piernas humanas y recuperada su voz, el príncipe Eric y Ariel se funden en un hermoso beso de amor y se casan para ser felices. Algo que debe de quedar claro es que La Sirenita fue el reinicio de las producciones tal y como las concebía Walt Disney, rumbo que perdió la compañía en la década de los 80s. Sin su éxito, no hubieran existido películas míticas como La Bella y la Bestia en 1991, Aladdin en 1992 o El Rey León de 1994. Y yendo más allá, títulos actuales como Enredados en el 2010 o Frozen, El Reino del Hielo del 2013 y su secuela, no hubieran sido producidas como musicales de Broadway, y si la fórmula no hubiera triunfado con la cinta de 1989, estaríamos hablando de un Disney en bancarrota. Un clásico con el que por tercera vez una mujer, una heroína, fue la que hizo que Disney alcanzase la gloria, siguiendo la estela de Blancanieves en 1937, La Cenicienta en 1950 y La Bella Durmiente de 1959, llamadas la trilogía de las princesas clásicas de Disney, a la que posteriormente se han unido otras figuras femeninas importantes como Tiana o Elsa, demostrando que las películas dirigidas a un público femenino no solo arrasan en taquilla, sino que demuestran que sus protagonistas son comprendidas y entendidas por un público de cualquier sexo. No olvidemos que Disney da un giro a la obra de Hans Christian Andersen en 1989. De una tragedia romántica y de final triste, los estudios Disney la adaptaron para un público infantil, acostumbrado por dicha empresa a darle un esperado final feliz. Así lo llevó a cabo su fundador Walt Disney en todas sus producciones, y la compañía, después de él, empezó a experimentar con otros criterios que lo llevaron casi a la bancarrota en la década de los 80s. Pero después de La Sirenita, se comprobó que las viejas y nuevas generaciones esperaban ver historias bellas, con valores, mensajes y moralejas donde el bien triunfa sobre los infortunios o la maldad. Asimismo, es importante tomar en cuenta que existe una gran diferencia en leer la obra del autor y la adaptación de dicha obra al lenguaje audiovisual en las películas, donde se diseña y crea a los personajes, desde sus formas, sus contornos, sus colores, vestuarios, la música y las actuaciones de dichos personajes. Con esa representación en pantalla, las audiencias se identifican con los personajes, y cuando se quiere hacer segundas partes, secuelas o precuelas con cambios abruptos en los personajes, quien ya los identifica visualmente no los acepta y las películas no alcanzan buenos niveles de popularidad y se vuelven un fracaso taquillero. Esto se los comento porque ya se está especulando con los nuevos trailers lanzados promocionando a La Sirenita en live action, que se exhibirá a partir del 26 de mayo de este 2023.
que no concuerda con los rasgos de la Sirenita animada de 1989. La actriz que interpreta a Ariel es Halle Bailey, acompañada por Jonah Hauer-King, Melissa McCarthy y Javier Bardem, que ponen su corazón y alma en una película que no puede escapar de su legado animado de Disney. Es un remake que esperamos esté a la altura de su obra maestra animada en 1989. Esto fue Tras el Micrófono. Te esperamos en el siguiente programa, donde hablaremos sobre las otras películas que Disney ha realizado sobre La Sirenita, como su producción del año 2000 llamada La Sirenita 2, Regreso al Mar, y de La Sirenita, Los Comienzos de Ariel en 2008. No te olvides visitar mi canal de YouTube, Anchor, Facebook e Instagram. Revisar los otros programas que se encuentran ahí disponibles también en Spotify y Amazon Music. Suscríbete y darle like. Eso ayuda a que haya más contenido en el canal. Búscanos como Tras el Micrófono. Se despide tu amiga Norma Miriam Rodríguez. Hasta la próxima.